Iniciamos el curso de mecánica clásica, cuyo objetivo es que a partir de las ecuaciones de Newton apoyadas con herramientas vectoriales, construiremos la ecuación de Lagrange con su operador diferencial, que es la ecuación de Euler-Lagrange, que aplicaremos en la solución de algunos problemas. Posteriormente, partiendo de la ecuación de Lagrange, construiremos la formulación de Hamilton, que igualmente aplicaremos en la solución de algunos problemas. También aplicaremos la ecuación de Lagrange a una simplificación extrema del universo que se conoce como el problema de los dos cuerpos. Finalmente, utilizaremos la lagrangiana en la solución de sistemas de resortes acoplados. Iniciamos con comentarios acerca de las leyes de Newton, y el primer comentario es que estas leyes son de naturaleza experimental, como todas las leyes en física, y esta primera ley va en contra de 2000 años de historia, ya que la física en la que se basan es la física de Aristóteles, y la ley que se conocía en ese momento era la ley de inercia, es decir, todos los cuerpos tienden al estado de reposo, mientras que Newton asegura que un cuerpo continúa en estado de reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea impulsado a cambiar dicho estado por fuerzas que actúen sobre él. Otro comentario es que el movimiento tiene que ser realizado de modo rectilíneo uniforme. Para poder establecer la segunda ley de Newton, primeramente debemos definir la cantidad de movimiento, la cual es el producto de la masa por su velocidad. Y es que la segunda ley de Newton nos dice que la variación respecto del tiempo de la cantidad de movimiento de una partícula es proporcional a la fuerza aplicada sobre ella y se presenta en la dirección de dicha fuerza. Si nosotros derivamos la cantidad de movimiento respecto de t, vamos a tener que esta es la derivada de la masa respecto del tiempo por la velocidad más la masa por la derivada de velocidad. Si nosotros únicamente presentamos la masa por aceleración, estamos dejando de considerar los experimentos de masa variable. Es por esto que la segunda ley de Newton se expresa como la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Si la masa es constante, entonces tenemos la forma más utilizada de la fuerza, que es la masa por la aceleración, pero estos son experimentos de masa constante. Para un objeto de masa constante en movimiento sobre el cual se ejercen fuerzas externas, se va a tener que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Si la aceleración es cero, entonces la suma de fuerzas es cero. Pero esto nos lleva a la conservación de la cantidad de movimiento. En cualquier sistema cerrado en equilibrio mecánico, la suma de fuerzas que las partículas ejercen entre sí se anula. Y entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los momentums es constante. La forma en que se muestra la conservación del momentum se vuelve para nosotros una regla. La regla es en física que cuando derivemos cualquier expresión respecto del tiempo y esto nos da cero, entonces tenemos una ley de conservación. Y por último, la tercera ley de Newton. A toda acción va a corresponder una reacción de igual intensidad y de sentido contrario. En el movimiento de traslación, que se refiere al movimiento de sistemas de coordenadas, uno de los cuales es fijo y el otro se va a mover de tal modo que siempre los ejes son paralelos respecto al sistema fijo. Para este tipo de movimientos se llama de traslación si se tiene que el vector R mayúscula es el vector que mide el movimiento de los orígenes de los sistemas de coordenadas. R es el vector de posición que va del origen del sistema fijo a la partícula y R' es el vector que va del origen del sistema móvil a la partícula. Así, nosotros podemos observar una suma de vectores que se da entre R mayúscula y R', siendo R el vector de posición, la resultante de esta suma de vectores. Si nosotros consideramos que estos vectores dependen del tiempo, entonces podemos hallar la velocidad
como la derivada del vector de posición y que es igual a la suma de la derivada del vector r mayúscula más la derivada del vector r' respecto del tiempo, quedándonos la velocidad como la velocidad v mayúscula más la velocidad v', en donde v de t es la velocidad del objeto que se mueve sobre el punto P medida respecto del sistema fijo. V de t es la velocidad del origen del sistema móvil respecto del sistema fijo y v' es la velocidad del objeto que se mueve sobre el punto con respecto al sistema móvil. Si nosotros derivamos nuevamente la velocidad, obtenemos la aceleración, la cual la vamos a poder expresar como la aceleración es igual a la aceleración a mayúscula más la aceleración a'. Si consideramos que los sistemas de coordenadas se mueven a velocidad constante, entonces la aceleración a mayúscula es 0. Por lo que tenemos entonces que la aceleración es igual a la aceleración prima y estamos hablando de marcos de referencia inercial. Entonces, un marco de referencia inercial es aquel sistema de coordenadas cuyo origen se mueve en línea recta y a velocidad constante o que tiene velocidad v mayúscula 0. Obsérvese que un sistema de coordenadas que se mueve con velocidad constante con respecto a otro que sabemos que es inercial, será también inercial. Estos conceptos los vamos a aplicar en las ecuaciones de movimiento de una partícula. Si suponemos que la masa no varía con el tiempo, entonces tenemos nuestra segunda ley de Newton escrita como F igual a masa por aceleración. Por tanto, si sabemos que la aceleración es función del tiempo, esta se va a referir a una ecuación diferencial de segundo orden que podrá integrarse cuando conozcamos a la función f y los valores iniciales de la aceleración y de la velocidad, las cuales nos servirán para determinar las dos constantes de integración. Si f no es constante y está compuesta de varias partes diferentes, por ejemplo una fuerza gravitatoria y una fuerza resistente dependiente de la velocidad instantánea, la fuerza total se va a poder escribir como una fuerza gravitatoria más una fuerza de resistencia o fuerza de fricción. Y entonces vamos a poder escribir nuestra aceleración como una integral respecto de t. E igualmente podamos establecer el vector de posición como la integral del vector de velocidad respecto de t. Así, para poder establecer los problemas unidimensionales, lo que tendríamos que hacer es dividir las fuerzas en sus diferentes partes para poder resolverlas en cada una de sus direcciones. Vamos a establecer estos conceptos en este primer problema. Consideremos una partícula de masa m que inicia el movimiento desde el reposo en un campo gravitatorio constante, suponiendo que encuentra una fuerza resistente proporcional al cuadrado de la velocidad, o sea, k por la masa y por la velocidad cuadrada, demostrar que la distancia recorrida s por la partícula al acelerarse desde v0 hasta v1 es la que se muestra en la pantalla. El procedimiento es iniciar realizando el diagrama de cuerpo libre de la partícula, en donde tenemos que esta partícula está afectada por la gravedad del sistema, en donde la fuerza de la partícula sabemos que es la masa por la gravedad y que esta tiene la dirección de k. Y la fuerza resistente nos la dan por un modelo puesto en función de la velocidad como kmv cuadrada, también en la dirección de k, y siempre va en la dirección contraria por ser una fuerza resistente a la gravedad, en donde se tiene que hacer la siguiente observación. Si la velocidad está aumentando, se tiene que la aceleración es positiva, y si la aceleración es negativa, entonces la velocidad es una velocidad de frenado. Y entonces tenemos que, por la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que intervienen en un cuerpo es, en este caso, mg menos k por mv cuadrada, sustituyendo. Nos va a quedar, dado que tienen las mismas direcciones, solo trabajaremos en el eje vertical. Así que nuestra aceleración es g menos k por v cuadrada.
Vamos a resolver este problema aplicando la regla de la cadena y vamos a ver que es tremendamente importante la aplicación de esta regla de la cadena. También vamos a resolver este problema sin utilizar la regla de la cadena y vamos a ver que se vuelve muy complicado. Entonces, si utilizamos la regla de la cadena, podemos ver a la aceleración como la derivada de s respecto de t por la derivada de b respecto de s. Pero la derivada de s respecto de b es nuestra velocidad, por lo que podemos ver a la aceleración como la velocidad por db respecto de s, y esta es g menos k por b cuadrada. Despejamos y obtenemos que el diferencial de posición es b de b dividido entre g menos k por b cuadrada. El hecho de aplicar la regla de la cadena lo que está permitiéndonos es ir desde la aceleración hasta el diferencial de posición, lo que nos evita una integral que es la de la velocidad. Entonces estamos yendo desde la función de aceleración hasta la función de posición sin pasar por la integral de velocidad. Así aplicamos este cambio de variable, por lo que nos queda que menos 1 sobre 2k por el logaritmo natural de g menos k por b cuadrada evaluada desde sus límites que son b0 hasta b1 nos va a dar s1 menos s0. En donde llamamos a S1 menos S0 D, nos va a quedar que D es 1 sobre 2K por el logaritmo natural de G menos K por B sub 0 al cuadrado menos el logaritmo de G menos K por B sub 1 cuadrada. Aplicamos nuestras reglas de logaritmo y obtenemos que d es 1 sobre 2k por el logaritmo natural de g menos k por b sub 0 cuadrada dividido entre g menos k por b sub 1 cuadrada, que es lo que se nos pedía. Vamos a realizar el mismo problema sin utilizar la regla de la cadena y vamos a ver que el problema se complica bastante. Entonces, toda la primera parte del análisis del problema es exactamente la misma. Solo no vamos a aplicar la regla de la cadena, vamos a integrar directamente. Y entonces, para poder realizar la integral, tenemos que apoyarnos en este triángulo auxiliar, a partir del cual definimos el seno de teta como b por la raíz de k dividido entre la raíz de g. Despejamos la velocidad y esta nos va a quedar como la raíz de g sobre k multiplicado por el seno de teta. Hallamos la derivada de velocidad y obtenemos que es la raíz de g sobre k coseno de teta de teta. Sustituimos en la integral y esta nos va a quedar como 1 sobre la raíz de kg por la integral de 0 hasta b de la secante de teta, que es igual al tiempo. Realizamos la integral de la secante y esta nos va a dar que el tiempo es 1 sobre la raíz de kg por el logaritmo natural de la secante de teta más la tangente de teta de 0 hasta b. Nos apoyamos en el triángulo auxiliar para expresar la secante de teta y la tangente de teta. Realizamos la evaluación en los límites de la integral, obtenemos que el tiempo es 1 sobre la raíz de kg por el logaritmo natural de la raíz de g más b por la raíz de k, dividido todo entre la raíz de g menos k por b cuadrada. El objetivo que tenemos ahora es obtener la velocidad y entonces empezamos a manipular la expresión algebraicamente. Despejamos, elevamos al cuadrado y podemos ver cómo la velocidad se establece como una cuadrática, la cual resolvemos y obtenemos la expresión de la velocidad que se muestra. La manipulamos algebraicamente un poco, simplificamos y obtenemos esta otra expresión de la velocidad. Obtenemos los dos valores de la velocidad, una considerando el signo negativo y otra considerando el signo positivo. Simplificamos la velocidad con el signo negativo y vemos como esta es constante e igual a menos la raíz de g sobre k. El otro término de velocidad, el positivo, es la raíz de g sobre k por e a la 2t raíz de g sobre k menos 1, todo dividido entre e a la 2t raíz de kg más 1. Trabajaremos sobre el término de velocidad positivo. A este lo vamos a llamar el diferencial de z respecto de t, el cual vamos a integrar para obtener la función de posición. Es así que nuestra z es expresada como estas dos integrales. Realizamos la primera integral, a la que le llamamos b,
Y la segunda integral le llamamos c y nos va a dar t menos 1 sobre 2 raíz de kg, todo por el logaritmo natural de e a la 2 de raíz de kg más 1. Sumamos las dos integrales con signos, por supuesto, y obtenemos la expresión de z. Pero esta expresión está en función del tiempo. Necesitamos tomar la expresión del tiempo obtenida previamente y escribir esta z ahora en función de la velocidad. Hacemos algunas simplificaciones, simplificamos el exponencial, buscamos como un denominador, reducimos términos semejantes, reducimos el logaritmo y obtenemos z como 1 sobre 2k por el logaritmo de 4g dividido entre g menos k por b cuadrada. Evaluamos en los límites y obtenemos que d es 1 sobre 2k por el logaritmo natural de 4g, todo esto multiplicado por g menos k por b sub 0 cuadrada, dividido entre 4g por g menos k por b sub 1 cuadrada. Simplificamos nuevamente y obtenemos la expresión que se nos había pedido. Lo que mostramos con este problema es que la regla de la cadena es muy importante, ya que en este caso nos evitó una integral. Podemos pasar desde la aceleración hasta la distancia por la aplicación de la regla de la cadena. Este ejercicio es clásico de física. Se dispara un proyectil con una velocidad v sub 0 tal que pasa por dos puntos situados ambos a una distancia h sobre el plano horizontal. Demostrar que cuando el cañón se ajusta al máximo alcance, la distancia entre los dos puntos es d igual a v sub 0 sobre g multiplicado todo por la raíz de v sub 0 cuadrada menos 4hg. Gráficamente, este es el problema. Llamamos R a la distancia que va desde el punto donde se realiza el disparo hasta el máximo. Y D es la distancia horizontal que se recorre una vez que ya se ha alcanzado la altura H. Así, sabemos que el procedimiento es descomponer nuestra velocidad en sus dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, en donde la componente horizontal se mantiene constante y la componente vertical es la que está afectada por la gravedad. Lo primero que vamos a hacer es establecer el ángulo para que se tenga el alcance máximo. Resolvemos primero en la dirección de x, así nuestra velocidad en x es distancia sobre el tiempo, que sabemos que es constante, de ahí despejamos el tiempo. Aplicamos en el movimiento vertical y despejamos también el tiempo. Igualamos estos dos tiempos y obtenemos una expresión de R, pero en función del ángulo alfa, el cual puede ser tratado con la expresión que se muestra o puede ser reducido a través del ángulo doble. Cualquiera de las dos formas de R nos va a permitir hallar el ángulo máximo. Así podemos derivar R respecto de alfa e igualar a 0. Este es el procedimiento de maximización. Despejamos la R y obtenemos que esta R es b sub 0 cuadrada dividido entre 2g. La misma expresión de R máxima vamos a obtener si derivamos R igual a b sub 0 cuadrada por el coseno de alfa y por el seno de alfa dividido entre g. Ya tenemos entonces nuestra expresión de R máxima. Ahora obtenemos la expresión de velocidad en x y la expresión de la velocidad en y. Entonces el tiempo que tarda en recorrer la altura h se va a poder escribir de la siguiente manera y que la vemos como una cuadrática, la cual resolvemos y factorizamos. Si sustituimos este tiempo en el movimiento horizontal, nos da que x sub 0 va a poder ser escrita de la siguiente manera. Entonces, la mitad de la distancia horizontal d se puede calcular como la diferencia entre r y x sub 0. Así, un medio de d es r menos x sub 0, en donde ya conocemos cuánto vale r y cuánto vale x sub 0. Realizamos las operaciones y obtenemos la distancia d como b sub 0 sobre g por la raíz de b sub 0 cuadrada menos 4g por h, que es lo que se pedía.
Bien, en la siguiente sesión trabajaremos sobre la conservación del momentum angular, la conservación de la energía e iniciaremos con las oscilaciones.